En este ejercicio nos pide estimar el valor de este número, que es 2 elevado a la 0,02, utilizando la aproximación lineal. Entonces, recordemos que el valor de una función puede ser, en este caso, aproximada utilizando la aproximación lineal. Es decir, f de x va a ser igual a f de a más la derivada de la función f evaluado en a por x menos a. Cuando x está cerca de a. Correcto. En nuestro caso, la función f de x va a ser 2 elevado a la x. 2 elevado a la x. Muy bien. Entonces, para usar la aproximación lineal necesito la derivada. La derivada de ese exponencial, como ustedes recordarán, las propiedades, ¿no?, de las derivadas, teníamos el caso de la derivada del exponencial, ¿no?, que eso es igual al mismo exponencial multiplicado por el logaritmo neperiano de la base, logaritmo de a en este caso, ¿no? Siguiendo esa regla, entonces nosotros podemos hallar la derivada de la función f. En este caso sería simplemente la derivada del exponencial es el mismo, pero al lado colocamos el logaritmo neperiano de la base. En este caso la base es 2. Logaritmo neperiano de 2. Correcto. Entonces, si queremos hallar el valor de 2 elevado a la x, lo podemos, en este caso, determinar un valor próximo, sería f de a, ¿no? O sea, 2 elevado a la a más la derivada evaluado en el punto a, o sea, 2 elevado a la logaritmo neperiano de 2 por x menos a. No se olvide eso, acá es el f, ese es el f de x, es el f de a, y acá es la derivada de la función evaluada en a. Muy bien. En nuestro caso, Sx va a ser igual a 0,02. Entonces, debemos escoger un a, un valor de a que se encuentre cerca de el 0,2. Que esté cerca, como dice acá, ¿no? X está cerca de a, entonces debo encontrar un valor a que esté cerca del 0,02, y ese valor va a ser 0. El 0 está cerca del 0,02. Entonces utilicemos ese valor. Entonces acá sería 2 a la 0, 2 a la 0 multiplicado por el logaritmo neperiano de 2. Así es. Entonces acá simplemente ya reemplazamos, ¿no? 2 a la 0 es 1. Acá sería el logaritmo neperiano de 2 por 0,02. Y esto que es igual, eso es igual al final a 1,01.
Esa sería la respuesta al ejercicio. A ver, continuando con los ejercicios, ahora nos pide estimar el valor de ese número, que es 2,999 elevado al cubo, y nos pide hallar ese valor o estimar ese valor utilizando la aproximación lineal. Entonces, como el ejemplo anterior, sabemos que el valor de una función se puede determinar utilizando la aproximación lineal, ¿no? Cuando x está cerca de a. Muy bien. Entonces, en nuestro caso, la función va a ser x al cubo. Su derivada es 3 por x al cuadrado. Entonces, si queremos estimar el valor de, en este caso, el valor de 2,999 elevado al cubo, esto es aproximadamente a elevado al cubo, siguiendo la expresión que está arriba, más la derivada de la función f evaluado en a sería 3 por al cuadrado menos x. En este caso el x es igual al 2,999 menos a. Entonces hay que escoger un valor de a que se encuentre muy cerca del 2,999. En este caso sería el 3. Entonces el a vale 3, lo reemplazo. ¿Por qué 3? Porque es el valor que está cerca del 2,99, ¿no? Entonces acá restando nos va a salir menos 0,001. Muy bien, operando ya esa expresión usando una calculadora, nos va a salir en ese caso va a salir ahí 26, ¿no? Claro, con todos los dígitos decimales. 26,97. Y esa sería la respuesta. Ahora, el siguiente ejercicio trata de, en este caso, de un gas, ¿no? Los gases, ¿no? Ahora vamos a ver. Cuando el aire se expande en forma diabática, no gana ni pierde calor, su presión y su volumen se relacionan mediante la ecuación la presión multiplicada por el volumen elevado a 1,7 es igual a C, donde C es una constante. Suponga que en un cierto instante el volumen es 544 centímetros cúbicos y que la presión es 78 kilopascal y esta disminuye a razón de 13 kilopascal por minuto. Nos pregunta con qué rapidez se incrementa el volumen en
en este instante. Muy bien, entonces para esto vamos a derivar en este caso la ecuación, ¿no? Claro, como nos piden la rapidez del volumen en un instante, entonces se entiende que la presión va a estar en función al tiempo y el volumen también va a estar en función del tiempo. Entonces, si yo quiero hallar la rapidez, con qué rapidez incrementa el volumen, en otras palabras, te está diciendo calcular la derivada, ¿no? Del volumen con respecto al tiempo, ¿no? Correcto, entonces eso me pide la derivada, es la rapidez, ¿no? Que se incrementa. Entonces esa derivada nosotros podemos obtener de la ecuación, ¿no? Claro, recordando también las propiedades de la derivada. Por ejemplo, la propiedad del producto de funciones, o sea, la derivada del producto de funciones es la derivada de la primera función por el segundo, la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función, ¿no? Otra propiedad también que se va a utilizar es el de la derivada de una potencia, ¿no? U a la n. Claro, ese u es una función de x. Entonces cuando nosotros derivamos, el exponente baja y el exponente de u queda disminuida en una unidad, o sea, es n-1 y claro, por la derivada de u, porque en este caso es una función de t, entonces esto es un dólar a la cadena. Por lo tanto, si derivo u a la n es n por u elevado a la n-1 por la derivada de u, ¿no? Derivada de u. Entonces, en la ecuación tengo acá la presión, tengo el volumen, tengo una constante. Entonces vamos a derivar ambos lados de la ecuación, derivando el primer lado y siguiendo esta regla de acá, tendríamos que la derivada de la primera función es p multiplicado por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Y derivada en el otro lado sería 0 porque es constante. Ya, entonces vamos a derivar esa potencia acá. Siguiendo la propiedad 2, sería el exponente baja, ¿no? El exponente baja y el exponente de v queda disminuido en una unidad, o sea, 0,7. Pero ahí no acaba, ¿no? El asunto. Debo multiplicar por la derivada de v, como dice la regla de la cadena, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la derivada de v. Entonces la derivada de v sería igual, pasa a restar aquí la menos derivada de la presión por v elevado a la 1,7 y abajo tendríamos 1,7 por la presión multiplicada por v elevado a la 0,7, ¿no? Ajá, entonces ya puedo simplificar, ¿no?
puedo aplicar esta propiedad, ¿no? Esta propiedad de división de potencia de bases iguales. Es decir, tengo a elevado a la m entre a la n, esto es igual a elevado a la m menos n. Entonces en la expresión puedo agrupar estas dos v y aplicar esa propiedad. División de potencia de bases iguales. Resto los exponentes. Entonces restando los exponentes tendría acá v a la 1. Y abajo nos quedaría simplemente 1,7 por la presión. Muy bien, ahora sí vamos a utilizar los datos del problema, ¿ya? Entonces en el problema nos dice que el volumen, en este caso el volumen aquí, el volumen es igual a 544 centímetros cúbicos, la presión es igual a 78 kilopascal y esta disminuye a razón de 13 kilopascal por minuto. Entonces acá se entiende que es la rapidez con que la presión disminuye, y como disminuye se le coloca un signo negativo, ¿no? Para indicar que está decreciendo la presión. En este caso está decreciendo a menos 13 kilopascal por minuto, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo todos los datos y ahora lo reemplazamos y tendremos lo siguiente. Acá sería menos, coloco la derivada de la presión, que en este caso es menos 13, multiplicado por el volumen, que es 544. En la parte de abajo colocamos ya la presión, en este caso la presión es 78. Muy bien, y multiplicando la parte de arriba y luego dividiendo en la parte de abajo, vamos a obtener la respuesta, que va a ser 53,3 centímetros cúbicos por minuto. Esa sería entonces la rapidez con la cual el volumen se incrementa, ¿no? En ese instante. Y ya para terminar, el último ejercicio trata de hallar los valores máximos y mínimos en un intervalo cerrado. Muy bien, entonces para eso necesito hallar la derivada. La derivada de la función va a ser igual a, en este caso, derivada del primer término, 3 por x cuadrado. La derivada del segundo término sería 6 por x. Claro, es decir, sería así, ¿no? Sería acá 3, el 2 baja y te queda a la x, ¿no? El siguiente, derivada de menos 24 es 24, y lo último, derivada de menos 10 es 0. Muy bien, entonces ya tenemos la derivada y ahora vamos a hallar los puntos críticos. O sea, es la derivada igual a 0, ¿no? De esa forma vemos los puntos críticos. Entonces en ese caso sería 3 por x al cuadrado más 3 por 2x menos 24 igual a 0. Ya. Hay que resolver la ecuación. Entonces acá puedo simplificar, ¿no? Tercia 1, tercia 1, tercia 8. Entonces la ecuación simplificada sería la siguiente: x cuadrado más
2x menos 8. Haciendo el aspa simple, tendríamos acá, para el cumple, ¿no? Acá sería 4x, abajo menos 2x, la suma 2x, está correcto. Está corto la descomposición, entonces sería x más 4 por x menos 2 es igual a 8. No, igual a 0, perdón, igual a 0. Entonces, el valor de x sería menos 4 o x igual a 2. Entonces, para hallar los valores máximos y mínimos usamos la tablita y colocamos, en este caso, de los puntos críticos, los puntos que pertenecen al intervalo. En este caso, el menos 4 no pertenece, el 2 sí, entonces ese vamos a trabajar. A ese se le va a evaluar la tabla. Acá sería x, acá sería en este caso la función cúbica. Ya está. Entonces colocamos 2. Cuando es 2, ¿cuál es el valor de la función? Entonces acá reemplazo, acá sería 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 24 por 2 menos 10. Ya, esto va a ser igual a menos 38. Ahora, pasemos a evaluar la función en los extremos, es decir, en 0 nos va a resultar, reemplazando acá sería, ¿no? 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado menos 24 por 0, o sea, nos va a salir menos 10 al final. Luego lo evalúo en el extremo derecho del intervalo, o sea, en 4, ¿no? Igual reemplazamos el x por el 4 en la función y obtenemos que eso vale 6. Muy bien, una vez que ya has evaluado en los extremos, pasas ahora a escoger el menor valor que hemos obtenido en la columna de las y, ¿no? O sea, aquí, ¿no? ¿Cuál es el menor valor? O sea, ¿cuál es el mínimo, ¿no? Mínimo, y el otro el máximo, que es lo que nos pide los extremos, ¿no? El mínimo se va a alcanzar en donde acá. El mínimo sería este de acá, él es el mínimo, entonces eso voy a colocar acá, él es el mínimo valor. Y el máximo, en este caso va a ser el 6, ¿no? El máximo valor. Y esa sería la respuesta.